Qué bueno que están aquí, qué bueno que sacaste estos minutitos para compartirlo con Dios. Empezamos una serie nueva, esta vez acerca del buen ladrón. 3 semanas vamos a estar estudiando las verdades que Jesús nos regaló en sus últimos minutos y durante su crucifixión. No te lo pierdas. المشبات ان تشبت عني ان صديق به اشعل عن تقول لي أدري بسم نادي تيته ينبالك يوم عدنا خويني Padre, te damos las gracias porque estamos estudiando tu palabra. Háblanos, habla nuestros corazones. Danos lo que vinimos a buscar. En el nombre de Jesús. Bien, antes de que nosotros empecemos con el buen ladrón y la historia que hemos oído, vamos a leer y vamos a hacer una base bíblica de lo poco que la palabra de Dios nos narra acerca de este personaje. Primero vamos a ir a Lucas 23, 39 al 43. Leemos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro les reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a leer en el libro de Mateo, versículo 16 y del 38 al 44. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ese es el 16. 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros se salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 15. Vamos a ver versículos 7 y 27. Recuerden que estamos buscando la base bíblica de lo que se ha denominado el buen ladrón. 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Lucas 23, vamos a leer 18, 19, 25 y 32. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y un homicidio. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Leemos Juan 18, 40, 19, 18. 18, 40. Entonces todos dieron voces de nuevo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Entonces, tenemos una base bíblica de lo que son los dos ladrones en el Nuevo Testamento, los que acompañaron en la crucifixión a Jesús. Tenemos lo que dicen los 4 textos y hay varias cosas interesantes. Una de las cosas es que quiénes eran estas dos personas. Ya que vamos a hablar de ellos, hemos intentado primero ver base bíblica, vamos a ver base histórica de quiénes eran estas dos personas, porque hay uno que nos interesa en manera especial. Para empezar, la Biblia no registra ningún nombre de ninguno de ellos, pero la tradición le ha dado varios nombres. Entre ellos, al buen ladrón se le ha llamado Dimas y al mal ladrón se le ha llamado Gestas. Entonces, estos dos, la tradición ha dicho muchas cosas con ellos que vamos a intentar sacarlo ahora. Lo primero es que han usado el término ladrón. Y ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las palabras griegas tienen sus significados. Entonces, al traducirlo, hay algunas cosas que se pierden y queremos rescatar. Marcos y Mateo afirman que eran bandidos. Y en griego esto se escribe lestes. Entonces, cuando nos vamos ahí, vamos a ir a Flavio Josefo. Es un historiador judío que nos dice, oigan lo que nos dice Fabio. La palabra lestes, que la Biblia traducen por bandido, había adquirido un nuevo significado en los tiempos de Jesús. Es una especie nueva de bandidos que son sicarios. O sea, que al momento de escribirse los evangelios, este término no se refería a cualquier bandido, sino a sicarios, es decir, a judíos sublevados contra Roma, rebelados contra Roma. Por lo tanto, los bandidos crucificados junto a Jesús no eran ladrones, como la palabra lo dice, sino que eran agitadores sociales. Importante esto, porque si nos vamos a los castigos que si nos vamos a los romanos y a lo que ellos castigaban con cruz, era un castigo reservado solamente para rebeldes políticos, revolucionarios sociales y a los subversivos. A ladrones, ellos tenían otro tipo de castigo. Entonces, esto nos da más luz. Cuando vemos a Jesús y a los dos que lo acompañan en la crucifixión, no estamos hablando de ladrones. Estamos hablando de personas que son contrarios al régimen que tiene impuesto Roma contra los judíos. Recuerden que Roma tenía subyugado a los judíos. Y esto nos va a dar un poquito de luz, porque ya no estamos viendo unos ladrones comunes, sino que lo que estamos viendo es revolucionarios, personas que luchan por la libertad del pueblo judío, del yugo romano. Entonces, esto nos aclara algo. Entonces, había un movimiento judío. Recuerden que estaban los fariseos, que eran estrictos guardadores de la ley, estaban los saduceos. Los celotes o celotas fueron un movimiento nacionalista judío, que eran más radicales que los fariseos y que los saduceos. Incluso los acusaban a ellos de que estaban más interesados en el dinero. Pero estos creían en la libertad del pueblo judío y no les importaba el medio
para alcanzar esa libertad. Entonces, estos judíos que estamos viendo aquí, que están crucificados, vamos a entender bien todo esto. Los judíos van con Pilato y llevan a Jesús para ser crucificado. ¿Está bien? Entonces, él se encuentra que Jesús no es lo que le dicen ser. No es la persona que le han vendido. Para que el castigo a Jesús fuera cruz, ellos tenían que fomentar la idea de que Jesús estaba haciendo una revolución política, no religiosa. Por esto, ellos fueron y le dijeron a Pilato, él quiere ser rey de los judíos. Cuando Pilato lo interroga, ve que esto no tiene nada que ver con poder romano, con poder político, sino que es algo religioso, intenta zafarse por todos los medios. Lo último que hace es, les voy a dar un preso, porque en época de Pascua, recuerden que estamos en el viernes de la Pascua judía, en época de Pascua se soltaba como gracia un preso. Entonces les pone a elegir a alguien que es, recuerden que dice un preso famoso. Recuerden que dice que es alguien que hace sediciones. Entonces, lo que han entendido los historiadores es que Barrabás era un celote que había luchado y había matado por la liberación o estaba luchando contra el yugo romano. Recuerden que los fariseos y los judíos en sentido general entendían que el Mesías venía a liberarlos del yugo romano. Cuando el Pilato pone a elegir qué preso van a liberar, si Jesús o Barrabás, la multitud escoge a Barrabás. Pero hay algo más interesante. Recuerden que el pueblo de Israel estaba esperando la promesa, estaba esperando el Mesías. No como vino, porque ese no era la interpretación de la Biblia que ellos tenían, pero sí estaba esperando al Mesías. Así que cuando el Poncio Pilato va a decirle a ellos, oigan esto, en los manuscritos anteriores, siglo III después de Cristo y anteriores a esto, el texto que leímos, Mateo 27:7, nos dice que Barrabás se llamaba Jesús. Entonces, cuando Poncio Pilato se para y les dice a ellos, les está diciendo, ¿a quién van a elegir? ¿Quién quieren que os suelte? ¿Jesús Barrabás o Jesús el Mesías? Aquí hacemos una pausa. A veces nosotros tenemos una idea de lo que Jesús debe ser. Y queremos que Jesús sea como nosotros decimos. En este momento de la historia, hay alguien que nos dice como Poncio Pilato, ¿a quién tú quieres? ¿A Jesús Barrabás, que va a hacer lo que tú quisieras? ¿O a Jesús el Cristo, que te va a salvar, va a cambiar tu vida y te va a hacer semejante a Él? ¿A quién eliges tú? Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos pones tu palabra delante para nosotros analizarla, entenderla y que hables a nuestros corazones. Trae tu Espíritu Santo a nuestra vida. Toca todos estos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado.
me